Un demonio dentro de la Ouija. Esta historia sucedió hace mucho tiempo. Mi hermano Ricardo y yo buscábamos en la covacha de la casa cosas para divertirnos. Todavía éramos adolescentes. Él tenía 17 años y yo 12. En ese lugar había muchas cosas viejas, jarrones en cajas, cuadros pintados en tela, botes de pintura, muebles y muchas herramientas. En medio de todo eso, encontramos por accidente una tabla con letras y números, que después supimos era una Ouija. Había llegado a la casa por un pariente lejano que ya no veíamos. Mi padre la había conservado por mucho tiempo y le preguntamos de qué se trataba. Solo nos daba excusas para no explicarnos. Eso solo hacía que nuestra curiosidad creciera un poco más. Esta era una antigua tabla que por lo menos tenía unos 50 años. Mi primo Lucio nos había dicho que esa cosa traía el poder de un demonio que lo sabía todo, que podríamos preguntarle lo que quisiéramos, y la tabla nos contestaría. Esta venía marcada con una serie de letras y números, así como de las palabras de sí y no. Por todo lo que decían, me daba mucho miedo. La primera vez que decidieron jugar con ella, nos habíamos reunido mis primos, mi hermano y yo. El objetivo para que funcionara era poner la punta de los dedos sobre la tablilla en forma de triángulo o corazón invertido, que se deslizaba con 3 pequeñas patitas sobre la tabla más grande, apuntando sobre las letras para ir formando las palabras. Lucio, siendo el mayor de todos, era un tipo que siempre abusaba de la inocencia de los más pequeños, y siempre estaba haciendo ruidos y gemidos que nos ponían más nerviosos. Pese a la advertencia de nuestros padres de no jugar con eso, la sacamos de su caja y la pusimos en medio del cuarto. Ya estando sobre la mesa de centro, apagaron las luces y solo se encendieron una vela que daba una luz discontinua y muy tenue, así que las sombras se miraban más marcadas en las caras de todos. Esa sola imagen ya era aterradora. Estábamos en una especie de penumbra. Pusimos los dedos en la tablilla triangular y Lucio preguntó: ¿Quién eres tú? Todos estábamos aterrados mientras la pequeña madera se comenzaba a mover y formaba las primeras palabras. Yo intuía que los demás estaban empujando la madera hacia las primeras letras. Miraba por el rabillo del ojo para intentar descubrir quién estaba empujando. No pude notarlo, pero el rechinido de la pieza moviéndose rasguñaba mis oídos. Belfegor. Fue la palabra que se formó poco a poco. Aunque solo se formó la palabra, el sonido retumbaba en nuestros oídos. ¿Belfegor?, susurró mi primo, y después de nuevo preguntó: ¿Estás atrapado en esa tabla? Esta vez se notaba el miedo en su voz, o quizás lo hacía para atemorizarnos más. Teniente del infierno. Al momento de aparecer esas palabras, supe que era tiempo de dejar ese espantoso juego. Estaba de verdad asustado. Se había creado un escenario de miedo alrededor de esa tabla. Quería irme. Sin embargo, mi curiosidad era más grande que mi temor. Ahora sabía de dónde venía aquella frase de «la curiosidad mató al gato». Estuvimos un buen rato haciendo todo tipo de preguntas y nos dijo cosas como que esa tabla era un portal al más allá y que debíamos adorarlo. No sé si estuvimos en una especie de contubernio colectivo, en una especie de trance, pues todos coincidíamos en lo mismo. Estábamos tan metidos en eso que las horas se pasaron volando. Al día siguiente, mi hermano Ricardo sacó la Ouija para jugar él solo con ella. A mí no me interesaba volver a experimentar el miedo del día anterior, así que me ocupé en otras cosas. Después de un rato, mi hermano llegó hasta donde estábamos mis padres y yo. Parecía hipnotizado. Estaba paralizado por el miedo. Su mirada era vaga y perdida. No decía nada. Era como un sonámbulo. Estaba en un estado aletargado. Al notar esto, mi madre se acercó a él para abrazarlo y preguntarle qué tenía. Lo cubicó con una manta. Después de estar un rato ahí parado, se despertó rodeado de todos nosotros. Inmediatamente comenzó a llorar. Cuando pudo estar un poco más calmado, nos contó lo que había pasado, que había volado por el cuarto con todo y mesa y que no podía despegar sus dedos de la tabla. Esta
lo había envuelto en una especie de torbellino que giraba y giraba, sin poder hacer nada. Ni siquiera podía gritar. Después empezaba a caer en un túnel oscuro y que había estado a punto de ser succionado al infierno. De pronto, todo se detuvo. Regresó a su posición en la mesa y volvió a escuchar el tic-tac del reloj que estaba en la pared. Desde ese día, mi hermano no es el mismo. Ahora han pasado muchos años. Él ya tiene 30, pero su expresión es la de un chico temeroso. Cualquier ruido lo hace saltar de su lugar. Desde entonces es esclavo de Belfegor. Tiembla al escuchar ese nombre. Tiene miedo de irse a dormir. Teme a la oscuridad. No le gusta estar solo. No tiene el valor de hacer nada. Está preso en su propio miedo. Esta tarde, mi madre impidió que saltara por la ventana del segundo piso de la casa. Creemos que este demonio hará lo imposible para llevárselo.